Bienvenidos a Ecos del Abismo. Hoy les traigo una historia que les hará pensar dos veces antes de contestar esos mensajes de WhatsApp a altas horas de la noche. Pero antes de empezar, asegúrate de estar en un lugar tranquilo, quizás con las luces apagadas, porque lo que vas a escuchar a continuación no es una simple leyenda urbana. Esta es una experiencia que podría pasarte a ti o a cualquiera. Prepárate para sentir escalofríos. Aguanta hasta el final y sentirás el terror. Hoy les voy a contar lo que me ocurrió hace solo unas semanas, algo que cambió por completo la forma en que veo las redes sociales y las aplicaciones de mensajería. Lo que empezó como una simple conversación en WhatsApp terminó siendo una de las experiencias más aterradoras de mi vida. Eran cerca de las 2 de la mañana y, como suelo hacer, estaba en mi cama, mirando el teléfono. Ya sabes, perdiendo el tiempo entre Instagram y WhatsApp, cuando de repente recibí un mensaje de un número desconocido. No tenía foto de perfil ni nombre, solo un número. El mensaje decía: "No deberías estar despierto a esta hora". Al principio pensé que era una broma de mal gusto. No le di importancia, cerré WhatsApp y volví a lo mío. Pero los mensajes no pararon. ¿Por qué no contestas? ¿Tienes miedo? Mi primer instinto fue bloquear el número, pero una parte de mí sentía curiosidad. Quizás porque estaba aburrido o porque en el fondo quería asustarme un poco. Así que respondí. ¿Quién eres?, le pregunté finalmente, tratando de sonar despreocupado, aunque algo dentro de mí comenzaba a sentirse fuera de lugar. La respuesta fue casi instantánea. Eso no importa. Lo que importa es que no deberías estar despierto. Me quedé mirando la pantalla, incrédulo. Pensé que era una broma, un amigo intentando asustarme, tal vez jugando a ser un hacker. Pero había algo raro en la manera en que respondía, algo calculado, como si no estuviera improvisando. El tono de los mensajes era frío, directo, como si de verdad supiera algo que yo no. Intenté racionalizar la situación. Quizás era alguien aburrido, alguien que tenía mi número y decidió hacerme una broma. Eso tenía que ser. Aunque, había algo que no cuadraba. ¿Por qué ese mensaje me inquietaba tanto? Decidí ignorarlo. Apagué la pantalla del teléfono y lo dejé en la mesa de noche. Me di la vuelta en la cama, intentando convencerme de que no era nada, que solo era alguien con demasiado tiempo libre. Pero antes de que pudiera siquiera cerrar los ojos, otro mensaje. No deberías ignorarme. Sentí como un escalofrío me recorría la espalda. Tomé el teléfono de nuevo, algo nervioso, pero decidí confrontarlo. Tenía que ser alguien que conocía, alguien que sabía que estaba en línea a esa hora. Quizás había visto mi última conexión. Le respondí de nuevo, esta vez con un tono más firme. ¿Qué quieres? Déjame en paz. Esperé. Fueron solo unos segundos, pero en ese momento, parecieron eternos. Entonces, el teléfono vibró una vez más. El mensaje que recibí no fue lo que esperaba. Esta vez no era solo texto. Era una imagen. La abrí, y mi corazón se detuvo por un segundo. Era una foto, de mi habitación. Más específicamente, era una foto tomada desde la esquina opuesta a mi cama. La misma habitación en la que estaba ahora. El mismo ángulo desde donde alguien podría verme. El mismo lugar en el que yo estaba acostado, con las luces apagadas. Mis ojos recorrieron la habitación en un segundo. La puerta estaba cerrada, las ventanas también. No había nadie, o al menos eso creía. Pero la imagen estaba ahí, en mi teléfono, mirándome fijamente desde el mismo lugar en el que me encontraba. Me levanté de golpe, sintiendo el corazón latiéndome en la garganta. Prendí todas las luces de inmediato, sin importarme la hora ni si estaba despertando a los vecinos. Revisé la habitación entera, cada rincón. Nada. ¿Estaba solo, o eso parecía? ¿Y si alguien estaba afuera? Fui hasta la ventana y me asomé. La calle estaba completamente vacía, ni un alma a esa hora de la madrugada. Pero el mensaje, la foto, seguían ahí. La sensación de ser observado era tan real que no podía ignorarla. Me estaba volviendo paranoico,
Pero ¿y si no era solo eso? Justo cuando pensé que todo había terminado, otro mensaje. ¿Qué estás buscando? Ya te dije que no deberías estar despierto. En ese momento, una duda me asaltó. ¿Cómo sabía que estaba levantado? ¿Cómo sabía que estaba buscando algo? Dejé el teléfono caer en la cama, como si estuviera maldito, y volví a mirar a mi alrededor, esta vez con más cuidado. Cualquier sombra o movimiento era una posible amenaza. Mi propia respiración parecía demasiado fuerte. Decidí que ya había tenido suficiente. Fui a las configuraciones de WhatsApp y bloqueé el número. Respiré hondo, intentando calmarme, y dejé el teléfono apagado. Sentí una pequeña victoria en el hecho de haberme deshecho del contacto, aunque aún no entendía de dónde había venido esa foto. Pero mientras lo dejaba en la mesa de noche, noté algo extraño. El teléfono se encendió solo. Y no solo eso, recibí una nueva notificación de WhatsApp, aun cuando el número ya estaba bloqueado. ¿Cómo era posible? Mi corazón comenzó a latir tan fuerte que sentí que podía escucharlo en mis oídos. Sabía que lo había bloqueado, sabía que había apagado el teléfono. Pero ahí estaba, otra notificación, desafiando cualquier lógica. Lo desbloqueé, temblando, y ahí estaba otro mensaje. No puedes escapar de mí. Mis manos empezaron a sudar. La pantalla brillaba frente a mí como si fuera una ventana a algo que no podía comprender. En ese momento, escuché un sonido que hizo que la sangre se me congelara. Era un video. Pero lo peor no era el hecho de que me hubieran enviado un video, lo peor era el contenido del mismo. Era un video de mí, durmiendo. Ahí estaba yo, en mi cama, tal como estaba hace solo unos minutos. La imagen era clara, como si alguien estuviera de pie justo al lado de mi cama grabándome. Podía verme respirando, el leve movimiento de mi cuerpo bajo las sábanas, el parpadeo del reloj en la pared. Todo era exactamente igual, hasta que el video mostró algo que no había notado antes. Al fondo de la habitación, apenas visible en las sombras, se podía ver una figura. Al principio pensé que era solo una mancha, un error en la grabación, pero no. Esa cosa estaba ahí, quieta, observándome. Mis manos empezaron a temblar y el teléfono casi se me cae de las manos. Estaba paralizado por el miedo. ¿Cómo era posible? ¿Cómo alguien había entrado en mi habitación sin que yo lo notara? Miré hacia donde la figura había aparecido en el video, pero no vi nada. ¿Estaba solo, o eso creía? La paranoia se apoderó de mí. No podía respirar bien, sentía que en cualquier momento algo me iba a tocar, algo que no podía ver pero que estaba allí, acechando. Mi mente no podía procesar lo que estaba sucediendo. Sabía que debía salir de ahí, pero no podía moverme. Estaba atrapado, prisionero de mi propio miedo. Me quedé mirando la pantalla, incapaz de apartar los ojos de esa figura en el video. Ahí estaba, inmóvil, como si estuviera esperando algo. El miedo me paralizó de tal manera que incluso respirar me costaba. Pero lo peor no había llegado aún. El video continuaba. La figura, lentamente, dio un paso hacia mí. Al principio, el movimiento fue tan sutil que casi lo pasé por alto. Pero cuando sus contornos comenzaron a hacerse más claros, mi corazón se detuvo. Era imposible, no podía estar en mi habitación. Apreté el teléfono con fuerza, luchando contra la necesidad de gritar. El video mostraba a esa cosa acercándose cada vez más a mi cama, mientras yo seguía durmiendo en la grabación. La oscuridad en la pantalla parecía hacerse más densa, más pesada. Sentía que, en cualquier momento, esa figura iba a salir del teléfono y materializarse en mi cuarto. La figura se detuvo justo al borde de mi cama, y en ese momento, el video se cortó. Entonces, la habitación se quedó en completo silencio. No sabía qué hacer, no sabía qué pensar. Me repetía a mí mismo que era imposible, que todo esto era una broma elaborada, pero no parecía una broma. No había nadie más en la casa, no había manera de que alguien hubiera entrado sin que me diera cuenta. El teléfono vibró una vez más, y mi cuerpo entero se tensó. El mensaje que apareció en la pantalla me heló la sangre. Estoy justo detrás de ti.
En ese momento, sentí un escalofrío descender por mi cuello, como si realmente hubiera algo o alguien detrás de mí. Sentí esa presencia, tan clara como el aire que respiraba, como si el mismo miedo hubiera cobrado forma física. Estaba demasiado asustado para mirar. Sabía que si me daba la vuelta, algo estaría ahí, esperando, observándome. No me atreví a moverme. El tiempo pareció detenerse. El aire en la habitación era denso, pesado. Mis oídos zumbaban por el miedo, y el sonido de mi propia respiración parecía llenar el espacio. Podía sentir que había algo que no debía estar ahí. Pero no aguanté más. Luchando contra el terror, cerré los ojos y me lancé hacia adelante, fuera de la cama, directo hacia la puerta. Corrí sin mirar atrás, atravesando el pasillo hasta llegar a la sala de estar. Encendí todas las luces de la casa mientras sentía como mi corazón latía descontroladamente. Me quedé de pie en medio del salón, mirando hacia el pasillo oscuro de mi habitación, esperando que algo, lo que fuera que estuviera allí, apareciera. Pero no apareció nada. Me quedé despierto toda la noche, con todas las luces de la casa encendidas. No volví a entrar a mi habitación hasta que amaneció. Pasé esas horas inmóvil, escuchando cada pequeño sonido, cada crujido en la casa, esperando que algo apareciera de las sombras. Finalmente, cuando el sol se levantó, reuní el valor suficiente para volver a mi habitación. El miedo seguía ahí, pegajoso, aferrado a mi mente, pero necesitaba entender lo que había pasado. La cama estaba como la había dejado, las ventanas cerradas, la puerta bloqueada. Todo estaba en su lugar, excepto el teléfono. Al recogerlo del suelo, la pantalla estaba apagada, sin notificaciones ni rastros de lo que había ocurrido la noche anterior. Abrí WhatsApp esperando ver los mensajes, las fotos, el video, pero no había nada. Todo se había borrado. Ni una sola conversación. Revisé los contactos, busqué el número desconocido, pero no había rastro. Era como si todo lo que había sucedido fuera un mal sueño, pero sabía que no lo era. Lo había vivido. Sentí el terror, vi esa cosa en el video, y la sensación de que alguien o algo había estado en mi habitación todavía me acechaba. Decidí dejar el teléfono sobre la mesa. No podía seguir usándolo. Cada vez que lo miraba, recordaba esa noche. Las imágenes, los mensajes. Y lo peor de todo, la sensación de que no estaba solo. Desde esa noche, nunca más volví a usar WhatsApp después de la medianoche. Ni siquiera me atrevo a abrir la aplicación cuando oscurece. Y ahora, cada vez que recibo un mensaje de un número desconocido, mi corazón se acelera. No puedo evitar recordar lo que ocurrió. A veces pienso que tal vez fue una alucinación, una pesadilla inducida por la falta de sueño. Pero otras veces siento que aún hay algo acechando en las sombras, esperando. Quizás no todo lo que ocurre en línea puede explicarse. Quizás hay algo más allá de la tecnología, algo que utiliza nuestros dispositivos para colarse en nuestra vida. Así que te dejo con esta advertencia. La próxima vez que tu teléfono suene a horas extrañas, piénsalo 2 veces antes de contestar. Nunca sabes quién, o peor aún, qué, puede estar al otro lado. Bienvenidos a Ecos del Abismo. Hola a todos, bienvenidos de nuevo a este espacio donde compartimos historias que erizan la piel y despiertan nuestros miedos más profundos. Hoy quiero contarles algo que viví en carne propia. Un viaje por carretera que cambió mi vida para siempre, y no de la manera en que imaginan. Si eres de los que disfrutan viajar de noche por caminos solitarios, quizá, después de escuchar lo que tengo que decir, lo pienses 2 veces antes de hacerlo. Ajusta bien tus audífonos, apaga las luces y prepárate, porque lo que te contaré a continuación es tan real como aterrador. Era una noche como cualquier otra, o al menos eso pensé al encender el motor de mi coche. Había terminado de trabajar tarde, más tarde de lo habitual, y todo lo que deseaba era llegar a casa lo antes posible. El día había sido agotador, y la idea de conducir por la autopista, con sus interminables filas de autos y luces deslumbrantes, me resultaba insoportable. Así que tomé una decisión que ahora, viendo en retrospectiva, desearía no haber tomado. Opté por una carretera secundaria.
Aquella vieja ruta que serpenteaba entre colinas, conocida por ser mucho menos transitada y, en ese momento, perfecta para escapar del bullicio. El aire estaba fresco y el cielo, cubierto por nubes que parecían aplastar el horizonte, no mostraba una sola estrella. La luna, apenas visible, se escondía tras una capa de bruma densa. Al principio, la conducción fue tranquila, casi placentera. El sonido monótono de las llantas sobre el asfalto tenía algo de hipnótico. Me relajé, pensando en cómo esa carretera, que muchos evitaban por considerarla aburrida o demasiado solitaria, me brindaba una especie de paz. Bajé un poco la ventana, dejando que el aire nocturno entrara y me despejara del cansancio acumulado. Sin embargo, a medida que me adentraba más en el camino, algo empezó a cambiar. Lo noté primero en el silencio. Un silencio que no era normal, no para una noche en la carretera. No había canto de grillos, ni el ulular de aves nocturnas. Incluso el suave murmullo del viento entre los árboles había desaparecido. Era como si el mundo a mi alrededor hubiera sido apagado, como si algo estuviera conteniendo el aliento. La única constante era el ruido del motor de mi coche y el latido, cada vez más acelerado, de mi corazón. Mis manos, hasta ese momento relajadas sobre el volante, empezaron a tensarse. No sabía por qué, pero una sensación incómoda comenzó a instalarse en mi pecho, como una advertencia que no lograba comprender del todo. Intenté distraerme. Cambié de estación en la radio, buscando algo de música o una voz que me sacara de esa inquietud, pero todas las frecuencias emitían estática. Me encogí de hombros, pensando que, en una carretera tan remota, quizá era normal perder la señal. Pero aquello solo contribuyó a aumentar la sensación de aislamiento. El paisaje a mi alrededor era oscuro, interrumpido ocasionalmente por los faros de mi coche que iluminaban árboles retorcidos y sombras alargadas que parecían moverse al ritmo de mi avance. Y entonces lo vi. Apenas un parpadeo, algo que se movía en el rabillo de mi ojo, junto al borde de la carretera. Reduje la velocidad, casi de manera instintiva, para asegurarme de lo que había visto. Pero cuando volví a mirar, no había nada. Solo mi imaginación, pensé, mientras el sudor empezaba a formarse en mis manos. Intenté convencerme de que había sido un juego de luces, algún animal cruzando el camino o quizás el cansancio que comenzaba a pasarme factura. Pero la sensación no desaparecía. Al contrario, se intensificaba con cada kilómetro que avanzaba. Era como si algo invisible me estuviera siguiendo. Miraba el retrovisor constantemente, esperando ver algo, pero solo me encontraba con el vacío. Sin embargo, esa presencia estaba ahí. Lo sentía en la piel, en la nuca, en cada vello de mi cuerpo erizado. Un escalofrío recorrió mi espalda, pero me obligué a no detenerme. Seguí conduciendo, aferrándome al volante como si mi vida dependiera de ello. Fue entonces cuando, de repente, la carretera se iluminó. No era la luz de los faros de otro coche, ni tampoco una señal de tráfico. A unos metros delante de mí, en el borde del camino, una tenue luz parpadeaba. Me acerqué lentamente y pude distinguirla con más claridad. Bajo esa luz, había alguien. Una figura solitaria de pie, inmóvil. Mi corazón dio un vuelco. Reduje la velocidad casi hasta detenerme, mientras mis ojos se fijaban en esa silueta. Era una mujer, o al menos eso parecía. Vestía algo claro, un vestido largo y pálido que flotaba ligeramente con el viento. Pero lo que más me inquietaba no era su vestimenta, sino el hecho de que, incluso desde la distancia, sentía que me estaba mirando directamente a los ojos. La luz parpadeaba, intermitente, y cada vez que lo hacía, la figura parecía desaparecer por un segundo, solo para reaparecer un poco más cerca de mi coche. Me debatí entre parar o continuar. Algo dentro de mí me decía que siguiera adelante, que no me detuviera. Pero había algo en esa escena que me hipnotizaba. ¿Quién sería? ¿Por qué estaba ahí, en medio de la nada, a esa hora? Tragué saliva y aceleré ligeramente, pasándola de largo. Por un instante pensé que quizá ella estaba pidiendo ayuda, pero algo más profundo, algo instintivo, me hizo seguir. Mientras pasaba a su lado, miré por el retrovisor de nuevo, esperando verla detrás de mí, pero no había nada.
La figura había desaparecido por completo. El camino, ahora, estaba vacío. El silencio se hizo aún más denso y el aire dentro del coche se volvió sofocante. Mi mente intentaba darle sentido a lo que acababa de ver, pero cada explicación lógica parecía desvanecerse con cada segundo que pasaba. La carretera, la mujer, esa sensación, todo me parecía sacado de una pesadilla. Pero aún faltaba mucho por recorrer, y el miedo que me había invadido en esos minutos solo era el comienzo de algo mucho más oscuro. La imagen de la mujer había desaparecido, pero la sensación de peligro persistía. Mis manos seguían aferradas al volante, tan tensas que mis nudillos estaban blancos. Me repetía a mí mismo que no era más que un malentendido, que quizá había visto algo que mi mente había distorsionado. Pero en lo profundo de mi ser, sabía que eso no era cierto. Lo que había visto, o lo que creía haber visto, no era un simple juego de sombras. Aceleré un poco, intentando dejar atrás ese tramo de carretera lo más rápido posible, pero algo seguía inquietándome. Miraba constantemente por el retrovisor, convencido de que en cualquier momento volvería a ver esa figura, caminando tras mi coche o apareciendo de nuevo, pero el camino estaba desierto, envuelto en la oscuridad. El silencio era sofocante. Solo el rugido bajo del motor rompía la calma, y hasta eso me parecía poco reconfortante. Las estaciones de la radio seguían fuera de servicio, solo estática y un leve murmullo se filtraban por los altavoces. Intenté de nuevo cambiar de frecuencia, buscando alguna señal, pero lo único que conseguía era un zumbido molesto que parecía retumbar en mi cabeza. Apagué la radio por completo. El silencio absoluto parecía mejor que aquel ruido inexplicable. El aire dentro del coche comenzó a sentirse denso, como si la temperatura hubiera bajado de repente. Miré el termómetro en el tablero, estaba en los grados normales, pero no se sentía así. El frío era real, tanto que empecé a notar cómo mi respiración se convertía en pequeñas nubes de vapor. No entendía qué estaba pasando. No hacía tanto frío afuera, y ciertamente el sistema de calefacción del coche funcionaba bien. Intenté no pensar en ello. Mis ojos se fijaron en la carretera que tenía por delante, una línea interminable de asfalto negro rodeada de árboles cuyas ramas se mecían suavemente bajo la brisa nocturna. Pero había algo extraño en ellos también. Las sombras que proyectaban las ramas parecían más densas, más retorcidas, como si intentaran alcanzar el coche. ¿Era mi imaginación o las sombras realmente estaban cambiando de forma? El corazón me latía con fuerza en el pecho. Cada músculo de mi cuerpo estaba en tensión, esperando algo. Entonces, sin previo aviso, las luces del coche comenzaron a parpadear. Era solo un parpadeo rápido al principio, pero suficiente para hacer que mi estómago se encogiera. No, susurré para mí mismo. No ahora, por favor, no ahora. Pero las luces siguieron parpadeando, intermitentemente, como si algo estuviera jugando con el sistema eléctrico. Frené ligeramente, temiendo que el coche pudiera apagarse en medio de esa carretera desierta. Pero lo que vino después fue aún peor. La radio, que había apagado minutos antes, se encendió sola. Primero, un leve crujido, como si alguien estuviera ajustando el dial. Luego, una voz, o al menos algo que sonaba como una voz. Era un murmullo apenas audible, susurrante, que hacía eco en el interior del coche. No reconocía el idioma, pero el tono de la voz me ponía la piel de gallina. No estaba solo, no podía estar solo. ¿Quién anda ahí?, dije en voz alta, como si eso fuera a detener lo que sea que estuviera ocurriendo. No recibí respuesta. Solo el mismo murmullo bajo, constante, como si alguien estuviera hablando directamente en mi oído, pero desde algún lugar muy lejano. La luz parpadeó de nuevo. Esta vez fue más fuerte. El coche entero vibró durante un segundo, y el motor emitió un sonido extraño, como si estuviera luchando por mantenerse encendido. Maldije en voz baja, pero no podía detenerme. No aquí, no en esta carretera. Y entonces, la vi de nuevo. A unos 100 metros más adelante, la figura de la mujer apareció de nuevo, esta vez en medio de la carretera. Parada inmóvil, como si me estuviera esperando. Mis ojos se abrieron de par en par, y mis manos se aferraron con más fuerza al volante.
No puede ser, pensé. La había dejado atrás. Había desaparecido. Y sin embargo, ahí estaba, más clara que antes, su vestido pálido ondeando ligeramente en la brisa. Frené bruscamente, casi instintivamente. No podía evitarlo. Si seguía avanzando, la atropellaría. Pero ella no se movió. Simplemente se quedó allí, mirándome. Sentí su mirada atravesar el cristal, aunque su rostro seguía cubierto de sombras. Y entonces, justo cuando el coche se detuvo por completo, la temperatura cayó aún más. Mis manos comenzaron a entumecerse por el frío, y el vapor de mi respiración llenó el interior del vehículo. Miré a mi alrededor, desesperado por encontrar alguna señal de que no estaba solo en ese tramo de la carretera. Un coche, una luz, cualquier cosa. Pero no había nada. Solo oscuridad y la figura de esa mujer parada frente a mí. En ese momento, las luces del coche fallaron por completo. Me quedé a oscuras, rodeado solo por la fría noche. El motor siguió encendido, pero las luces, nada. Intenté encenderlas de nuevo, pero no respondían. Mis dedos temblaban mientras giraba la perilla del tablero, pero el panel de control tampoco encendía. Y entonces, de la nada, escuché un golpe sordo en la parte trasera del coche. El miedo me paralizó. No quería voltear, no quería saber que había golpeado el coche, pero el sonido era claro. Algo había tocado el maletero, y lo peor de todo es que podía sentirlo. Un peso, una presencia justo detrás de mí. No me atrevía a mirar por el retrovisor. El miedo me consumía. El golpe se repitió, más fuerte esta vez, como si alguien o algo estuviera intentando abrir el maletero. Sentí como la piel se me erizaba y el aire se volvió más denso, casi irrespirable. Todo mi cuerpo gritaba que acelerara, que saliera de ahí, pero algo más profundo me decía que si intentaba moverme, la cosa que estaba detrás del coche no me dejaría escapar. Me quedé quieto, en silencio, con la mirada fija en la oscuridad. No sabía cuánto tiempo pasó, pero el peso en el maletero finalmente desapareció. O al menos eso pensé. Mi respiración era pesada y entrecortada, como si hubiera corrido kilómetros. Tenía la sensación de que cualquier movimiento en falso podría desencadenar algo mucho peor. El murmullo en la radio volvió a hacerse presente, pero esta vez más claro, más cercano. Y entonces lo escuché, una risa. No, no una risa común. Era una risa baja, casi infantil, pero cargada de una malicia indescriptible. Y venía de detrás de mí. La risa resonaba, baja pero constante, mientras la presión en el ambiente crecía. El aire en el coche se había vuelto espeso, casi irrespirable. La risa venía de algún lugar detrás de mí, pero sabía que no debía voltear. Todo mi instinto me decía que, si lo hacía, lo que sea que estuviera allí detrás dejaría de jugar conmigo y atacaría sin piedad. Mi mente trabajaba a mí por hora. Debo salir de aquí, pensé. Pero el coche seguía en la oscuridad, las luces no respondían y el panel de control estaba completamente apagado. Miré al frente, esperando ver a la mujer otra vez en la carretera, pero ya no estaba. La sensación de que me observaban desde algún lugar, aunque ella no estuviera visible, seguía presente, más fuerte que nunca. La radio crepitaba, y de repente la risa cesó. El silencio volvió, pero era un silencio aún más inquietante. Mis manos temblaban, intentando girar la llave para apagar el coche por completo. No funcionaba, el motor seguía rugiendo. Golpeé el volante con frustración, intentando recuperar el control de la situación, pero nada cambiaba. Fue en ese momento cuando el retrovisor, que hasta ahora me había rehusado a mirar, comenzó a empañarse. El cristal se cubría lentamente de una neblina fría, como si alguien estuviera respirando justo detrás de mí. Cerré los ojos por un segundo, sintiendo como el miedo me consumía. Pero cuando los abrí de nuevo, algo había aparecido en el espejo. Un rostro. Borroso al principio, pero cada vez más nítido. Estaba deformado, la piel grisácea, los ojos completamente oscuros, sin vida. Era la misma mujer que había visto antes en la carretera, pero ahora estaba detrás de mí, dentro del coche.
La imagen en el retrovisor era cada vez más clara. Sus ojos vacíos me observaban fijamente y una sonrisa torcida y grotesca se dibujaba en su rostro. Mi corazón latía tan rápido que sentía que en cualquier momento estallaría en mi pecho. La sensación de terror absoluto me paralizó. Quería moverme, quería huir, pero mis músculos no respondían. La figura en el retrovisor comenzó a moverse, acercándose lentamente, como si su reflejo estuviera atravesando el cristal para entrar por completo en el coche. Finalmente, en un acto desesperado, grité. El sonido resonó en el interior del vehículo, pero no cambió nada. La mujer seguía acercándose, sus ojos negros como pozos sin fondo. La risa, aquella risa macabra, volvió a llenar el aire, pero esta vez era más intensa, más aguda. Parecía provenir de todas partes a la vez, envolviéndome, asfixiándome. Mi respiración era entrecortada, el frío me congelaba hasta los huesos, y sentía que estaba a punto de perder la razón. No sabía qué hacer. Entonces, sin previo aviso, la radio se encendió de nuevo, pero esta vez no hubo estática ni murmullos. Solo una voz. Una voz distorsionada, rota, pero clara. No puedes escapar. Esa frase, repetida una y otra vez, se entrelazaba con la risa de la mujer. Y, de repente, las luces del coche volvieron a encenderse, cegándome por un momento. El panel de control comenzó a parpadear como loco, y el motor rugió, amenazando con apagarse. En ese instante supe que era ahora o nunca. Pisé el acelerador a fondo. El coche arrancó de golpe, rechinando las llantas contra el asfalto. El motor rugió con una fuerza inesperada, y el vehículo salió disparado por la carretera. Las luces delanteras apenas iluminaban el camino, pero no me importaba. Solo tenía una idea fija: huir. Huía de esa presencia, de esa mujer, de esa oscuridad que parecía devorarme desde dentro. Pero el retrovisor seguía reflejando su rostro. Su risa no se desvanecía, y cada vez que miraba de reojo, ahí estaba, siguiéndome, más cerca, como si estuviera conectada de alguna manera a mí. Conduje por lo que parecieron horas. No sabía si el tiempo seguía su curso normal o si había quedado atrapado en una especie de bucle macabro. La carretera parecía interminable, los árboles pasaban a mi lado como sombras que se movían demasiado rápido. El miedo seguía corriendo por mis venas, pero poco a poco, algo más comenzó a filtrarse: desesperación. El coche temblaba, como si estuviera al borde de descomponerse, pero no podía detenerme. Cada vez que pensaba en frenar, escuchaba su risa resonar en mi cabeza, susurrándome que ella estaba detrás, que no importaba lo rápido que fuera, ella me alcanzaría. Sentía su presencia en cada curva, en cada kilómetro que avanzaba. Finalmente, tras una curva cerrada, vi una luz a lo lejos. Era una pequeña gasolinera. Mi corazón dio un vuelco. Un lugar seguro, pensé. Pero incluso mientras me acercaba, algo en mi interior me decía que la pesadilla no había terminado. Aún así, era mi única opción. Frené bruscamente frente a la gasolinera y me apresuré a salir del coche, tropezando con mis propios pies. Corrí hacia la pequeña tienda, esperando encontrar al encargado, a alguien, cualquier cosa que me conectara con la realidad. Pero cuando abrí la puerta, el lugar estaba vacío. No había nadie. Solo un silencio sepulcral y el leve zumbido de los fluorescentes. El terror me invadió de nuevo. El coche seguía encendido fuera, sus luces iluminando la carretera, pero algo no estaba bien. Miré hacia la entrada, y ahí estaba de nuevo, la misma figura. La mujer. Parada junto al coche, con esa sonrisa deformada en su rostro. Quise gritar, pero mi voz se quebró. Sabía que no había forma de escapar. Ella me había encontrado, y esta vez no me dejaría ir. El sonido de la puerta de la gasolinera cerrándose detrás de mí fue lo último que escuché antes de que las luces parpadearan y todo se volviera negro. Desde esa noche, nadie ha sabido más de mí. El coche fue encontrado abandonado en la carretera días después, pero no había señales de mí. Algunos dicen que la carretera está maldita, que muchos han visto a esa mujer antes de desaparecer. Y quizá, si alguna vez decides tomar ese camino en medio de la noche, tú también puedas verla,
parada bajo una luz parpadeante, esperándote. Bienvenidos a Ecos del Abismo. Bienvenidos una vez más a Ecos del Abismo. Hoy les traigo una historia que me sigue poniendo la piel de gallina cada vez que la cuento. ¿Alguna vez han oído hablar de la planchada? Quizás no, pero les aseguro que después de escuchar este relato, lo pensarán 2 veces antes de poner un pie en un hospital por la noche. Dicen que hay almas que no encuentran paz, y esta es una de esas historias. Hoy les contaré la leyenda de una enfermera que, a pesar de estar muerta, sigue cumpliendo con su deber. Aunque el precio por su devoción es más aterrador de lo que se imaginan. Así que, ajusten el volumen, apaguemos las luces, y vamos directo a la historia. Pero antes, asegúrense de suscribirse y activar las notificaciones, así nunca se pierden otro relato aterrador. Existen lugares que, desde el momento en que pones un pie dentro, te dicen algo que no puedes ignorar. Los hospitales son uno de esos lugares. Quizás sea el silencio, ese silencio tan profundo que parece más siniestro que tranquilizador. O tal vez es el aire, un aire que, a pesar de estar cargado de desinfectante, te da la sensación de que algo más flota en él. Algo que no puedes ver, pero que sientes. Y te aseguro, después de esta historia, no volverás a ver un hospital de la misma manera. Eran las 3 de la madrugada. La llamada llegó de repente. Un amigo había tenido un accidente y lo habían ingresado de urgencia en un hospital antiguo, uno de esos lugares que parece que ya han visto demasiadas tragedias. Esos hospitales donde cada pared parece estar impregnada de historias que desearías no conocer. Conduje hasta allí lo más rápido que pude, mi mente llena de preocupaciones por mi amigo. Pero, mientras más me acercaba, algo no se sentía bien. Las luces del hospital apenas iluminaban la entrada y el edificio parecía desolado. Como si nadie más estuviera allí, a pesar de que era un hospital funcionando a plena capacidad. Entré en el hospital y lo primero que me golpeó fue el frío. No un frío normal, de aire acondicionado, era algo más profundo, que se metía en los huesos. El vestíbulo estaba prácticamente vacío, excepto por una enfermera que, de alguna manera, no parecía pertenecer a ese lugar. No por su actitud ni por su amabilidad, sino por cómo lucía, su uniforme impecable, su cabello perfectamente recogido, y esa mirada, fría, distante, pero extrañamente tranquilizadora. Me acerqué para preguntar por mi amigo, y ella, sin levantar mucho la vista, me dijo que no debía preocuparme, que todo estaría bien, que mi amigo estaba en buenas manos. Lo extraño, fue como me lo dijo. Con una calma que no cuadraba con la situación. Parecía casi ensayado, como si lo hubiera dicho 1000 veces antes. Pero, en ese momento, no pensé mucho en eso. Me sentía agotado, angustiado, solo quería saber que mi amigo iba a estar bien. Me senté en una de esas sillas incómodas, incapaz de dejar de pensar en aquella enfermera. Había algo en su presencia que me incomodaba, pero no sabía qué era. Poco a poco, el cansancio me venció y me quedé dormido en esa sala de espera fría y silenciosa. Y fue entonces cuando comenzó lo más extraño, lo que hasta el día de hoy no puedo explicar. Cuando desperté, el hospital estaba aún más vacío. Parecía que el tiempo no había avanzado, pero algo definitivamente había cambiado, algo que me hizo sentir que ya no estaba solo en esa sala. Me levanté y fui a preguntar por mi amigo. El médico me dijo que todo estaba bien, pero cuando le mencioné a la enfermera, él me miró como si acabara de decir algo imposible. ¿Qué enfermera?, me dijo. A esta hora solo queda el personal de guardia, y todos están en bata blanca. Aquí no usamos esos uniformes desde hace décadas. Un escalofrío me recorrió la espalda. Sentí que mi corazón latía más rápido. ¿Quién era esa enfermera entonces? Y sobre todo, ¿por qué sentía que algo más me estaba observando? En ese momento, me quedé paralizado. El médico me aseguraba que nadie en el hospital usaba ese tipo de uniforme, que lo que yo había visto no tenía sentido. Pero yo sabía lo que había visto, sabía lo que había sentido. No era un sueño. Esa enfermera era real, o al menos eso pensaba hasta entonces. Lo que no sabía en ese momento era que yo no era la primera persona en ver a esa extraña enfermera. De hecho, muchas personas antes de mí ya habían sido atendidas por ella. Y poco a poco, las piezas comenzaron a encajar.
Recuerdo haber vuelto a la sala de espera, aún en shock. Estaba allí, sentado, cuando un anciano a mi lado, que también esperaba atención médica, me miró y, como si hubiera leído mi mente, me dijo, «¿La viste, verdad? Esa enfermera, ya la he visto antes». Mi piel se erizó. Le pregunté a qué se refería, y fue entonces cuando me contó una historia que haría que todo comenzara a tener sentido. El anciano me dijo que esa enfermera había estado allí desde hacía muchos años. Ella me dio una inyección, dijo, pero cuando el doctor vino a revisarme, no había rastro de ninguna aguja, ningún medicamento, nada. Fue en ese momento cuando lo escuché por primera vez, el nombre que me helaría la sangre, La Planchada. En ese hospital, el nombre de La Planchada es casi un susurro entre el personal y los pacientes más viejos. No todos la han visto, pero los que lo han hecho coinciden en algo, su uniforme es impecable, perfectamente planchado, como si acabara de salir de otra época. Lo que más inquieta es que nadie sabe exactamente cuándo comenzó esta historia, pero lo que se cuenta es escalofriante. La Planchada, o mejor dicho Eulalia, era una enfermera de principios del siglo XX. Era conocida por ser extremadamente estricta con su trabajo. Su uniforme siempre impecable era una extensión de su perfeccionismo. Pero la tragedia ocurrió un día fatídico. Eulalia cometió un grave error, uno que le costó la vida a un paciente. Dicen que la culpa la consumió. Algunos afirman que cayó en una depresión profunda, mientras otros creen que simplemente no pudo soportar el peso de su error. Al poco tiempo, Eulalia falleció, pero su historia no terminó allí. Desde su muerte, se han reportado cientos de encuentros con ella en diferentes hospitales de México. Lo extraño es que siempre parece estar cuidando de los pacientes. Algunos la describen como una presencia benévola, mientras otros aseguran que su aparición presagia una desgracia, pero ¿cómo saberlo? La Planchada se ha convertido en un enigma, una presencia que se materializa solo cuando lo considera necesario. Después de escuchar al anciano, sentí que la atmósfera del hospital había cambiado. Algo estaba mal, como si el aire se hubiera vuelto más denso, más pesado. Decidí que tenía que averiguar más sobre La Planchada, esa enfermera que aparentemente no pertenecía al mundo de los vivos. Así que, en medio de la incertidumbre y el miedo, me acerqué a uno de los médicos para intentar obtener respuestas. Le pregunté directamente sobre la enfermera del uniforme antiguo. El hombre me miró fijamente y su expresión cambió. Al principio pareció dudar, pero luego me dio una respuesta que nunca esperé oír. Esa enfermera, dijo, no eres el primero que la menciona. Algunos pacientes la ven justo antes de morir o cuando están en estado crítico. Dicen que es La Planchada. Pero si te ha hablado, eso significa que tu amigo podría estar en peligro. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Sentí un nudo en el estómago, y sin pensarlo, corrí hacia la sala donde estaba mi amigo. Las luces del pasillo parecían más tenues, las sombras más largas. Algo me decía que tenía que llegar a su habitación cuanto antes. Cuando abrí la puerta, allí estaba, de pie, al lado de la cama de mi amigo, La Planchada. Su presencia era inquietante pero extrañamente tranquilizadora al mismo tiempo. Parecía estar revisando a mi amigo, quien yacía inconsciente en la cama. Su uniforme estaba tan impecable como antes, y su mirada, aunque vacía, transmitía una sensación de calma, como si estuviera cuidando de él. Pero algo no estaba bien. Quise gritar, pero no pude. Estaba paralizado, como si su mera presencia me hubiera robado la capacidad de moverme. Ella me miró, y en ese instante lo supe. No era una aparición benigna. Era como si estuviera juzgando si mi amigo debía vivir o morir. Y entonces, sin decir una palabra, dio un paso atrás y desapareció, simplemente se desvaneció frente a mis ojos. En ese momento, sentí un alivio inexplicable. Mi amigo comenzó a mostrar signos de recuperación, su respiración se estabilizó y el monitor cardíaco volvió a un ritmo normal. Pero lo que vi esa noche, lo que experimenté, fue algo que nunca podré olvidar. Sabía que La Planchada había estado allí, decidiendo el destino de mi amigo, y de alguna manera, había decidido dejarlo vivir. Después de esa noche, mi amigo se recuperó por completo. Los médicos lo llamaron un milagro, algo que no podían explicar. Pero yo sabía la verdad. No fue un milagro, al menos no en el sentido que todos pensamos.
La planchada había intervenido. Y aunque ella ya no estaba allí, su presencia seguía rondando el hospital. Me fui de ese lugar sabiendo que la leyenda de la planchada no era solo un cuento para asustar. Cuando paso cerca de un hospital, no puedo evitar sentir ese escalofrío recorriendo mi espalda, como si ella estuviera vigilando, esperando. No sé cuándo ni dónde, pero estoy seguro de que la planchada sigue caminando por los pasillos, velando por aquellos que necesitan su ayuda o su juicio. Y así termina esta historia, amigos. La leyenda de la planchada sigue viva en los hospitales de México, y quién sabe, tal vez en otros lugares también alguna vez han tenido una experiencia similar. ¿Alguna vez han sentido esa presencia inexplicable en un hospital? Déjenmelo saber en los comentarios, me encantaría escuchar sus historias. Si disfrutaron este relato, no olviden dejar un like y compartirlo con alguien que ame las historias de terror tanto como nosotros. Y si no lo han hecho ya, suscríbanse para más historias que les pondrán los pelos de punta. Recuerden, en los hospitales, puede que no estén solos. Nos vemos en el próximo video, si es que logramos dormir. Bienvenidos a Ecos del Abismo. Bienvenidos una vez más al canal. Si eres nuevo, te recomiendo que te prepares, porque lo que estás a punto de escuchar no es solo otra historia de miedo, es algo que me cambió la vida para siempre. Quiero que te tomes un momento, piensa en lo que te da más miedo. ¿Es la oscuridad? ¿Estar solo en medio de la noche? ¿O quizá, perder el control de tu propio cuerpo? Bueno, de eso se trata lo que voy a contarte hoy. Porque esta no es una historia que escuché o que me contaron, es algo que presencié de primera mano. Algo que nunca creí posible hasta que lo vi con mis propios ojos. Recuerdo esa noche como si hubiera sido ayer. Todo parecía normal, como cualquier otro día, hasta que no lo fue. Mi amigo Andrés, a quien conocía desde la infancia, era el tipo de persona con los pies en la tierra, o al menos eso pensaba. Pero de un día para otro, todo cambió. Empezó a interesarse en cosas extrañas, temas paranormales, libros antiguos, rituales que, según él, eran simples juegos. ¿Has estado alguna vez cerca de alguien y has sentido que algo estaba mal, pero no puedes explicarlo? Esa sensación, ese frío en la nuca. Pues eso fue exactamente lo que sentí cada vez que estaba cerca de Andrés. Algo en él había cambiado, pero no sabía qué era. Todavía me acuerdo del día en que todo se desató. Y es que cuando estás frente a algo más allá de lo humano, no hay marcha atrás. No puedes hacer como que no pasó. Y es que lo que vi esa noche, lo que sucedió con Andrés, me hizo cuestionar todo lo que creía sobre el mundo que nos rodea. Porque hay cosas que no podemos controlar, cosas que no deberíamos intentar entender. Algo oscuro se había apoderado de él, y esa noche fue el comienzo de una pesadilla que no dejará de perseguirme. Así que, antes de continuar, te aviso, lo que te voy a contar no es para los débiles de corazón. Si te asustan las historias de posesiones, quizá este no sea el vídeo para ti. Pero si decides quedarte, prepárate, porque no hay vuelta atrás. Esta es la historia de la posesión que cambió mi vida. Y créeme, lo que escucharás a continuación te dejará sin aliento. Andrés y yo nos conocíamos desde que éramos niños. Habíamos crecido en el mismo vecindario, jugado en las mismas calles, y compartido secretos que nadie más sabía. Era como un hermano para mí. Pero en el último mes, todo cambió. Lo que comenzó como una simple curiosidad por lo paranormal, se convirtió en una obsesión. Al principio, eran solo tonterías, libros viejos que encontraba en internet, documentales sobre rituales antiguos y maldiciones. Pero con el tiempo, noté que algo en él empezó a desmoronarse. Un día, cuando lo visité en su casa, algo en el ambiente me hizo sentir incómodo. Su habitación, que antes estaba llena de pósters y recuerdos de nuestra infancia, ahora estaba completamente vacía. Solo quedaban algunos libros polvorientos y velas en cada esquina. Había símbolos extraños dibujados en las paredes, como si hubiera estado practicando algún tipo de ritual. Recuerdo que le pregunté, medio en broma, ¿te has unido a una secta o algo así? Pero él no rió, simplemente me miró, con una expresión que nunca antes le había visto. Sus ojos, normalmente brillantes y llenos de vida, parecían vacíos. No es una secta, me dijo en un susurro. Es algo más profundo. A partir de ese momento, todo empeoró. Andrés comenzó a tener lapsos de memoria. Podía pasar días sin recordar lo que había hecho o dicho. Un día lo encontré en el parque, a las 3 de la madrugada, parado frente a un árbol, murmurando algo que no pude entender. Cuando lo llamé por su nombre, no reaccionó.
Era como si no estuviera allí. Pero lo más perturbador fue cuando se giró lentamente hacia mí y me sonrió. Pero esa sonrisa no era suya. Era fría, retorcida, como si estuviera disfrutando de algo que yo no podía ver. Una tarde, me invitó a su casa para hablar, y acepté. Había algo en su voz que me inquietaba, pero sentía que necesitaba saber qué estaba pasando. Cuando llegué, la puerta estaba entreabierta. Al entrar, el aire era tan pesado que me costaba respirar. Andrés estaba sentado en el suelo, en el centro de un círculo de velas, con los ojos cerrados. Tenía marcas en los brazos, como si hubiera estado tallando símbolos en su propia piel. Lo llamé, pero no respondió. Me acerqué lentamente, con el corazón latiéndome en la garganta. Cuando finalmente toqué su hombro, abrió los ojos de golpe. Pero no eran sus ojos. Eran completamente negros, sin pupilas, sin vida. El miedo que sentí en ese momento fue indescriptible. Mi amigo, el mismo con el que había crecido, ya no estaba allí. Algo más había tomado su lugar. Intenté moverme, pero estaba paralizado. Andrés, o lo que fuera que estaba en su cuerpo, comenzó a hablar en una lengua que no conocía. Era un murmullo grave, inhumano. El sonido retumbaba en mi cabeza, haciendo que me dolieran los oídos. Y luego, esa voz dijo mi nombre. «Te estaba esperando», murmuró, con una sonrisa escalofriante. «Sabía que vendrías». Sentí un frío invernal recorrerme la columna vertebral. Era como si esa cosa supiera todo sobre mí, mis miedos, mis secretos, todo. De repente, Andrés se levantó, pero sus movimientos eran antinaturales, como si algo lo estuviera manipulando desde dentro. Dio un paso hacia mí, y con cada paso que daba, las luces de las velas parpadeaban violentamente. Sentí que debía correr, pero algo me mantenía anclado al suelo, como si esa presencia oscura hubiera envuelto la habitación entera y estuviera absorbiendo mi energía. Cuando finalmente logré moverme, salí corriendo de la casa, pero cuando llegué a la puerta, escuché su risa. Era una risa que nunca había escuchado en mi vida, grave, como si viniera de lo más profundo de su ser. Cerré la puerta detrás de mí, con el corazón a 1000 por hora, pero incluso desde el otro lado, podía escuchar esa risa resonando en mis oídos. Esa noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía su rostro, su sonrisa. Sentía que algo me estaba acechando, que esa cosa no se había quedado solo con Andrés, sino que también me estaba observando, esperando el momento adecuado para atraparme. Pero lo más extraño de todo fue lo que sucedió al día siguiente. Cuando volví a la casa de Andrés, no había nada fuera de lugar. Ni las velas, ni los símbolos en las paredes, ni las marcas en su cuerpo. Nada. Era como si todo lo que había visto la noche anterior hubiera desaparecido. O peor aún, como si nunca hubiera ocurrido. Después de aquella noche, algo dentro de mí cambió. Intenté seguir adelante, convencerme de que lo que había visto no era real, que solo había sido una mala pesadilla. Pero había algo que no podía sacarme de la cabeza, la mirada de Andrés, esos ojos negros, vacíos. Sabía que no estaba bien, que necesitaba ayuda, pero, al mismo tiempo, había algo más profundo, una sensación de que esa cosa aún estaba observándome, que esa presencia oscura no se había ido por completo. Pasaron unos días antes de que decidiera volver a la casa de Andrés. Algo me decía que no debía hacerlo, pero sentía que era mi responsabilidad. Él era mi amigo, y si aún había una oportunidad de salvarlo, no podía simplemente abandonarlo. Llamé a un sacerdote local, el padre Gabriel, alguien que ya había escuchado antes sobre casos de posesiones, aunque nunca lo había presenciado de primera mano. Convencerlo no fue fácil, pero cuando le describí lo que había visto en Andrés, noté un destello de preocupación en sus ojos. Sabía que había algo muy mal. Esa noche, el padre Gabriel y yo fuimos a la casa de Andrés. La oscuridad lo envolvía todo, y el silencio era ensordecedor. Al llegar, la puerta estaba entreabierta, como si nos estuvieran esperando. Cuando entramos, la temperatura bajó de golpe. El frío era tan intenso que sentía mis huesos congelarse. Andrés estaba allí, sentado en una esquina de la sala, mirando hacia la pared, inmóvil. El padre Gabriel hizo una señal de la cruz y comenzó a murmurar una oración en latín mientras nos acercábamos. De repente, Andrés giró la cabeza hacia nosotros con una rapidez inhumana, pero sus ojos no eran los suyos. Ese mismo negro profundo, sin pupilas, me devolvió la mirada. La sonrisa que apareció en su rostro era algo sacado de una pesadilla. La voz que salió de su boca no era suya, era más grave, más profunda. Resonaba como si viniera desde las profundidades del infierno. Sabía que vendrías.
Esa voz no hablaba solo con el padre Gabriel, hablaba conmigo. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Entonces, todo sucedió de golpe. Andrés empezó a convulsionar. Sus gritos eran inhumanos. Su cuerpo se retorcía de formas imposibles, como si algo dentro de él estuviera luchando por salir. El padre Gabriel continuaba con la oración, pero era evidente que estaba perdiendo el control. La voz en el cuerpo de Andrés se volvió más fuerte, más amenazante. «No puedes detenerme», gritaba, y en ese momento, los muebles de la habitación comenzaron a moverse solos, las luces parpadeaban violentamente, y una fuerza invisible me empujó contra la pared. Todo en la habitación parecía desmoronarse. El aire era tan pesado que apenas podía respirar. Las paredes crujían como si algo oscuro estuviera intentando romperlas desde adentro. Andrés, o lo que fuera que estaba dentro de él, comenzó a reír, una risa gutural que hacía que mi piel se erizara. Estaba perdiendo el control. «Él es mío», gritaba esa voz, y sentí una presión en mi pecho, como si algo invisible estuviera apretándome el corazón. Pero justo cuando pensé que no habría escapatoria, el padre Gabriel gritó una última palabra en latín. Fue como si todo el aire de la habitación se comprimiera de golpe. Un grito desgarrador salió de la boca de Andrés, y su cuerpo cayó al suelo, inmóvil. Por unos segundos, el silencio fue total, solo roto por mi respiración agitada y el latido acelerado de mi corazón. Cuando Andrés abrió los ojos, ya no estaban negros. Era él. Se veía débil, desorientado, como si acabara de despertar de una pesadilla. No recordaba nada. Para él, los últimos días habían sido como un sueño borroso, pero para mí, había sido una pesadilla muy real. El padre Gabriel se acercó y me dijo en voz baja: «Esto no ha terminado, esa cosa fue expulsada, pero siempre hay riesgos de que regrese». A partir de ese día, algo cambió en mí. No solo vi lo peor de lo que el mal puede hacer, también supe que, de alguna manera, ese ente oscuro no se había ido del todo. A veces, por las noches, siento su presencia. Lo escucho, lo siento, sé que sigue acechando, esperando, y no puedo evitar pensar que algún día volverá, no solo por Andrés, sino también por mí. Y así terminó, o al menos eso creí. ¿Pero realmente lo hizo? A veces, el mal deja su huella en nosotros de maneras que no podemos ver, pero siempre podemos sentir. Así fue la posesión que cambió mi vida para siempre, y aunque Andrés nunca volvió a mencionar lo que pasó, sé que hay algo más allá de este mundo, algo oscuro que todavía nos observa. Así que ahora te pregunto a ti, ¿crees que el mal puede apoderarse de una persona? ¿O crees que todo esto es solo una coincidencia? Déjame tu opinión en los comentarios, me encantaría leer lo que piensas. Y si te ha gustado esta historia, no olvides darle like y suscribirte para más relatos como este. Pero ten cuidado, porque la próxima vez, la historia podría ser sobre ti. Siempre había pensado que las historias de terror que escuchamos sobre conductores peligrosos eran pura exageración, simples leyendas urbanas, hasta aquella noche. Nunca imaginé que un viaje en taxi podría convertirse en la peor experiencia de mi vida. Pero ahora sé que hay personas que esconden oscuros secretos, y que un simple error puede costarte mucho más que solo dinero. Era una noche fría de otoño, una de esas donde el aire tiene un olor particular, como a hojas secas y lluvia próxima. Mis amigos y yo habíamos salido a cenar, y el tiempo voló entre risas, historias y copas de vino. Para cuando decidí volver a casa, ya era casi medianoche. El restaurante donde habíamos estado estaba en una zona bastante concurrida de la ciudad, pero a esa hora, las calles empezaban a vaciarse rápidamente. Caminé un par de cuadras esperando encontrar algún taxi libre, y cuando finalmente vi uno detenerse en la esquina, no dudé en acercarme. El coche era un modelo viejo, de esos taxis que parecen haber estado circulando por las calles desde siempre. Algo en su apariencia me hizo dudar por un segundo, pero era tarde, y la idea de esperar más me resultaba insoportable. Subí. Desde el momento en que abrí la puerta, algo no se sentía del todo bien. El interior del coche estaba impregnado de un olor fuerte, una mezcla de cigarrillo rancio y algo más, un olor metálico que no lograba identificar. Las luces del tablero parpadeaban tenuemente, como si el coche estuviera al borde de apagarse en cualquier momento. El conductor no me miró. Solo se quedó allí, con los ojos fijos en la carretera, esperando a que le dijera mi destino. Me senté en el asiento trasero, sintiéndome ligeramente incómodo. Traté de relajarme, diciéndome a mí mismo que estaba exagerando, que no tenía nada de qué preocuparme. Al fin y al cabo, era solo un taxista haciendo su trabajo, ¿no?
Pero ese mal presentimiento seguía allí, persistente. Le di mi dirección en las afueras de la ciudad, un lugar tranquilo donde no suele haber mucho tráfico a esa hora, y él asintió lentamente, sin decir una palabra. Lo siguiente que noté fue el espejo retrovisor. Podía ver sus ojos a través de él, pero no de la forma en que esperaba. No era una mirada rápida, como la de cualquier conductor que chequea el tráfico detrás. No. Sus ojos me observaban, como si estuviera evaluando algo. Ese tipo de mirada fría, calculadora, que hace que te sientas expuesto. Mis nervios se intensificaron. Intenté calmarme pensando que quizás estaba siendo paranoico. Pero con cada minuto que pasaba, algo dentro de mí me gritaba que no era solo imaginación. El coche comenzó a moverse y la ciudad, con sus luces titilantes y ruidos de fondo, se fue desvaneciendo detrás de nosotros. Poco a poco, los edificios altos fueron reemplazados por casas más pequeñas y calles más oscuras. El sonido de los neumáticos en el asfalto y el ruido sordo del motor eran los únicos acompañantes en ese viaje. Miré por la ventana, observando cómo todo se volvía más sombrío y desierto, pero aún no podía sacudirme esa sensación de que algo estaba fuera de lugar. El aire en el coche se sentía denso, como si faltara oxígeno. Era una sensación extraña, sofocante, y a cada minuto parecía volverse más insoportable. Decidí intentar romper el hielo, pensando que quizás una pequeña charla me ayudaría a relajarme un poco. «¿Larga noche de trabajo?», le pregunté, tratando de sonar amigable. Pero él no respondió. Ni siquiera una inclinación de cabeza, nada. Seguía conduciendo, sus ojos nunca apartándose del camino, sus manos tensas sobre el volante. Lo observé con más detenimiento. Llevaba una chaqueta vieja, de cuero gastado, y sus nudillos estaban pálidos, como si estuviera apretando el volante con demasiada fuerza. ¿Por qué no decía nada? Miré alrededor del coche. En el asiento delantero, había una botella de agua medio vacía y un periódico doblado, pero lo que más me llamó la atención fue una mancha oscura en la tapicería del asiento del pasajero. No estaba seguro de lo que era, pero parecía sangre. Mi corazón comenzó a latir más rápido, pero intenté convencerme de que no era nada. Tal vez solo era una vieja mancha que nunca limpiaron. Quizás era solo barro, pensé. Pero algo en mi interior sabía que eso no era barro. Mientras el coche avanzaba, el ambiente se tornaba más y más tenso. El camino por el que estábamos yendo no era el que solía tomar para volver a casa. Mis manos comenzaron a sudar. No quería sonar paranoico, pero algo no encajaba. Miré por la ventana de nuevo, pero no reconocía nada. Le pregunté entonces con voz temblorosa, ¿estamos tomando un desvío? Creo que este no es el camino correcto. Su respuesta fue breve, apenas un murmullo, ya casi. Esa frase me hizo estremecer. ¿Ya casi? No era una respuesta directa a mi pregunta, y su tono, había algo en su tono que me hizo sentir como si no estuviera hablando solo de la dirección. A partir de ese momento, cada segundo en ese taxi parecía alargarse eternamente. Miré hacia el retrovisor de nuevo, y esta vez, sus ojos ya no se escondían tras el vidrio. Me miraba directamente, sin parpadear, con una intensidad que nunca había sentido antes. Mis pensamientos empezaron a descontrolarse. ¿Qué estaba pasando? ¿Quién era este hombre? ¿Por qué tenía esa mirada tan vacía? El miedo se apoderaba de mí poco a poco. Ya no era una sensación vaga. Ahora estaba seguro. Algo estaba terriblemente mal. El camino que habíamos tomado era completamente desconocido para mí. No había farolas, ni casas, ni señales de vida, solo una carretera estrecha bordeada por árboles que se extendían hacia la oscuridad. Las luces del taxi apenas iluminaban unos pocos metros delante de nosotros, y fuera del coche, la negrura parecía envolvente y asfixiante. Sentí una creciente inquietud. Sabía que algo estaba mal, pero no quería dejar que el pánico me dominara. Intenté recordar el mapa mental de la ciudad, pero cuanto más lo intentaba, más me daba cuenta de que estábamos demasiado lejos de cualquier ruta conocida. Mi mente daba vueltas, buscando una explicación lógica. Tal vez era solo un conductor nuevo que no conocía bien los atajos. O quizá mi paranoia estaba jugando conmigo. Pero cuando miraba al taxista, cada vez me convencía más de que había algo oscuro en él.
Habían pasado ya unos 20 minutos desde que subí al coche y cada minuto que transcurría me hacía sentir más atrapado. Intenté distraerme mirando por la ventana, pero todo lo que veía eran árboles que parecían extenderse interminablemente. Ni una señal de tráfico, ni un coche pasando en la dirección contraria. No había cobertura en mi teléfono. Era como si hubiéramos salido de la civilización por completo, pero no sabía por qué ni a dónde me estaba llevando. Sentí como una gota de sudor caía por mi frente. La incomodidad se hacía insoportable. ¿Estás seguro de que este es el camino correcto?, le pregunté, intentando no sonar tan nervioso como me sentía. El taxista no respondió de inmediato, solo hizo un sonido gutural, una especie de gruñido que podría haber sido una afirmación o una simple exhalación. No estaba seguro. Su silencio era lo que más me inquietaba. A medida que avanzábamos, noté que el coche empezaba a vibrar ligeramente, como si algo no estuviera del todo bien con el motor o las ruedas. Sentí que la velocidad disminuía ligeramente. Entonces lo vi. Sus manos, que hasta ahora habían estado firmemente aferradas al volante, comenzaron a relajarse. La mano izquierda se movió hacia su regazo y vi cómo, con una precisión casi meticulosa, comenzó a acariciar algo que llevaba escondido. Al principio no podía distinguir qué era, pero entonces la luz del tablero iluminó brevemente su mano y lo vi con claridad. Un cuchillo. Era un cuchillo grande, con una hoja que brillaba tenuemente bajo la tenue luz del coche. Mi corazón dio un vuelco. ¿Por qué llevaba un cuchillo tan grande? ¿Y por qué lo sostenía de esa forma? Intenté no hacer ningún movimiento brusco, pero mi mente comenzó a acelerarse. Ya no estaba paranoico. Ya no era una suposición. Este hombre no era un simple taxista y estaba planeando algo. Mi instinto de supervivencia empezó a activarse. Mi cuerpo estaba en tensión, listo para correr, para defenderme, para hacer lo que fuera necesario. Cada fibra de mi ser me gritaba que tenía que salir de allí. Pero, ¿cómo? Estábamos en medio de la nada, sin coches alrededor, sin una casa a la vista. Si intentaba saltar del coche a esa velocidad, probablemente me lastimaría gravemente. Pero si no hacía nada, tal vez no viviría para contar lo que pasó. Me aferré con fuerza al borde del asiento, pensando en todas las posibilidades. ¿Podría pelear contra él si era necesario? ¿Y si me atacaba con ese cuchillo? Empecé a imaginarme todos los escenarios posibles. Podría golpearle desde atrás, intentar arrebatarle el cuchillo, o tal vez abrir la puerta y saltar en cuanto redujera la velocidad. Pero sabía que cualquier movimiento en falso podría desencadenar su ataque. No podía arriesgarme a provocar una confrontación antes de tiempo. El silencio en el coche era ensordecedor, roto solo por el suave ronroneo del motor y el ruido ocasional de los neumáticos pasando por pequeños baches en el camino. El taxista seguía sin hablar, y ese mutismo me estaba volviendo loco. Las palabras se acumulaban en mi garganta, pero el miedo me impedía pronunciarlas. ¿Qué debía hacer? ¿Confrontarlo? Esperar. Cada segundo que pasaba parecía una eternidad, y mis pensamientos iban en espiral. La adrenalina empezaba a correr por mis venas, pero sabía que no podía dejarme llevar por el pánico. Tenía que pensar con claridad, pero era difícil, tan difícil. Mis ojos volvieron a su mano izquierda. Seguía jugando con el cuchillo, pasándolo lentamente entre sus dedos, como si estuviera preparándose. El metal brillante captaba la luz del tablero, reflejando brevemente mi propio rostro asustado. Fue en ese momento cuando me di cuenta de que no estaba paranoico, no estaba exagerando. Este hombre estaba esperando el momento adecuado para atacar. Lo sabía. Podía sentirlo en cada fibra de mi cuerpo. Entonces, algo cambió. El coche, que hasta ese momento había estado moviéndose con suavidad, de repente comenzó a reducir la velocidad. Mi corazón se aceleró aún más. ¿Por qué estaba frenando? ¿A dónde íbamos? Miré por la ventana, pero no había nada, solo más árboles y oscuridad. Ni una casa, ni una tienda, nada que pudiera explicar por qué estaba desacelerando. Vamos a llegar pronto, dijo de repente, rompiendo el silencio con esa voz áspera y baja. Esa frase, tan simple, hizo que un escalofrío recorriera mi columna vertebral. No me miraba mientras hablaba, solo mantenía su vista fija en la carretera. Pero lo que más me aterrorizaba era el tono en su voz.
No era una promesa de llegar a mi casa, sino una advertencia. Algo más estaba a punto de suceder. Algo que él sabía y yo no. Con cada metro que avanzábamos, la oscuridad se hacía más espesa, más pesada. Sentía como la ansiedad me apretaba el pecho, haciendo difícil respirar. Intenté buscar alguna señal de que no estaba completamente solo, alguna luz en la distancia, un coche que viniera en la dirección contraria, cualquier cosa que me diera un poco de esperanza. Pero no había nada. Solo nosotros dos, el coche y esa carretera interminable. El taxista continuaba sin hacer contacto visual conmigo, pero su silencio era tan ensordecedor como su presencia. Apretaba el volante con fuerza, y ese cuchillo seguía reposando en su regazo, como si estuviera listo para usarlo en cualquier momento. Sabía que no podía quedarme esperando a que algo sucediera. Tenía que hacer algo. Mi respiración se volvió más rápida y mis pensamientos más caóticos, pero intenté mantener la calma. Cualquier movimiento en falso podría desencadenar algo mucho peor. Mis opciones eran pocas, pero sabía que quedarme quieto no era una opción. Me moví ligeramente en mi asiento, buscando algo en el coche, cualquier cosa que pudiera usar para defenderme si llegaba el momento. Pero lo único que vi fue una botella de agua vacía tirada en el suelo y un pequeño paraguas en el asiento delantero. No había mucho con lo que pudiera protegerme si las cosas se volvían violentas. Intenté una última vez hablar con él. Creo que me he confundido de dirección, dije con voz temblorosa. ¿Podemos dar la vuelta? No obtuve respuesta. Solo un silencio que parecía volverse más denso con cada segundo que pasaba. Comencé a sentirme claustrofóbico. Cada parte de mi ser me decía que tenía que salir de allí. El miedo se había convertido en una presencia tangible en el coche y cada respiración me hacía sentir más atrapado. Entonces, el coche se detuvo. Fue tan repentino que casi me golpeé contra el respaldo del asiento. El motor quedó en un silencio inquietante, como si la oscuridad de la noche lo hubiera tragado por completo. Miré rápidamente por la ventana. No había absolutamente nada alrededor. Solo más árboles, más sombras. El taxista seguía sin mirarme, pero noté que su respiración se había vuelto más pesada, más profunda. Mi corazón martillaba con fuerza en mi pecho, y me di cuenta de que cada segundo que pasaba era un regalo. Estaba atrapado. Si no hacía algo ahora, lo que fuera que él tenía planeado sucedería pronto. Tenía que actuar. Sentí el frío correr por mis manos mientras lentamente acercaba mi mano al tirador de la puerta. Los segundos se alargaban eternamente mientras mi mente se debatía, abrir la puerta y correr, o esperar el momento adecuado. Pero antes de que pudiera hacer algo, escuché el sonido. Un clic. El taxista había quitado el seguro de las puertas. Cada fibra de mi ser se tensó. El miedo se transformó en pánico puro. El taxista finalmente se giró lentamente hacia mí. Su rostro seguía en sombras, pero sus ojos, esos ojos fríos, calculadores, me miraron directamente. No había emoción en su expresión, solo una especie de calma aterradora. Fue entonces cuando habló por segunda vez en todo el viaje. Baja del coche. Mi cuerpo entero se congeló. Cada instinto en mí gritaba que no debía obedecer, pero la mirada en sus ojos me decía que cualquier vacilación podría ser fatal. ¿Bajar del coche? ¿Para qué? ¿Qué iba a hacerme? Sentí que la adrenalina me inundaba mientras intentaba pensar rápido, buscando desesperadamente una salida a esa situación. No te preocupes, agregó con una sonrisa que me heló la sangre. No te dolerá. El tiempo se detuvo en ese momento. Su mano se movió hacia el cuchillo y lo levantó lentamente, como si estuviera saboreando el momento. Sabía que no podía esperar más. Era ahora o nunca. En un impulso de pura adrenalina, abrí la puerta del coche de golpe y salté fuera. Sentí como el aire frío de la noche me golpeaba la cara mientras caía al suelo. Me levanté torpemente, sintiendo el dolor en mis rodillas, pero no podía detenerme. Tenía que correr. Mi corazón latía con tanta fuerza que pensé que me desmayaría, pero mis piernas no dejaban de moverse. Atravesé la carretera, escuchando cómo el taxista abría su puerta detrás de mí. Sus pasos resonaban en el asfalto y cada vez estaban más cerca. No me atreví a mirar atrás, solo corrí lo más rápido que pude. El bosque se alzaba ante mí como una salvación y una trampa al mismo tiempo.
Sabía que perderme allí significaba la posibilidad de que no pudiera encontrar ayuda, pero quedarme en la carretera significaba que él me atraparía fácilmente. Sin pensarlo más, me adentré entre los árboles. Las ramas golpeaban mi rostro, las hojas secas crujían bajo mis pies y el miedo me impulsaba hacia adelante como si mi cuerpo estuviera en modo automático. Los sonidos detrás de mí se hicieron más fuertes. El taxista estaba corriendo, sus pasos pesados y rápidos. Escuché cómo respiraba con fuerza, casi con rabia. No había dudas ahora, me quería muerto, y no se detendría hasta lograrlo. Corrí sin rumbo, sin pensar, solo impulsado por el terror. El aire frío quemaba mis pulmones y mis piernas comenzaban a flaquear, pero no podía parar. No podía. Sabía que si lo hacía, todo habría terminado. Me tropecé con una raíz y caí de bruces al suelo, raspando mis manos en el proceso. El dolor era agudo, pero la adrenalina seguía bombeando. Me levanté rápidamente, pero entonces, escuché su risa. Era una risa baja, gutural, y resonaba entre los árboles como un eco perturbador. «No puedes escapar», dijo entre risas. Esa voz me taladró los oídos, y el miedo que sentía se convirtió en pura desesperación. Sabía que no podía seguir corriendo indefinidamente. Mi cuerpo empezaba a agotarse, y el pánico me estaba haciendo perder la cabeza. Necesitaba un plan, un refugio, algo. Miré alrededor, tratando de orientarme, pero todo lo que veía eran árboles, sombras y más oscuridad. ¿Dónde estaba? ¿Cuánto tiempo había estado corriendo? Todo parecía una pesadilla interminable. Entonces lo vi. Un viejo cobertizo al borde del bosque, medio derrumbado, pero lo suficientemente grande como para ocultarme. No tenía otra opción. Corrí hacia él, usando mis últimas fuerzas para llegar antes de que el taxista pudiera verme. Me escondí dentro del cobertizo, mi cuerpo temblando incontrolablemente. Mis pulmones ardían y sentía que el corazón me iba a estallar. No podía controlar mi respiración, pero traté de hacer el menor ruido posible. Me agazapé detrás de una pila de maderas viejas, tratando de mantenerme fuera de su vista. Podía escuchar sus pasos acercándose lentamente. Estaba buscándome, acechando como un depredador. Lo escuché arrastrar el cuchillo por el suelo, dejando un rastro de metal contra piedra, un sonido que me hizo estremecer. Sabía que estaba cerca. Sabía que no se detendría hasta encontrarme. El cobertizo era pequeño, y no había muchos lugares donde esconderse. El pánico me consumía, y cada segundo que pasaba sentía que estaba más cerca de ser atrapado. Pero entonces, algo en mi interior cambió. La desesperación se convirtió en rabia. ¿Por qué debía dejar que me matara? ¿Por qué debía ser una víctima? Vi una herramienta vieja y oxidada, una especie de palanca, tirada cerca de donde me escondía. No era mucho, pero era lo único que tenía. Lo agarré con fuerza, sintiendo como el metal frío se clavaba en mis dedos. Si me iba a enfrentar a él, al menos no lo haría desarmado. Estaba listo para luchar. Los pasos del taxista eran cada vez más cercanos. El cobertizo crujió bajo su peso, y escuché cómo abría la puerta lentamente. Sabía que había llegado el momento. Me escondí en las sombras, apretando la palanca con todas mis fuerzas. Mis músculos estaban tensos, mi mente completamente enfocada en un solo pensamiento: sobrevivir. Y entonces, la puerta se abrió por completo. El taxista entró, su cuchillo en alto, sus ojos buscando en la oscuridad. No me había visto aún, pero sabía que solo era cuestión de segundos antes de que lo hiciera. Respiré profundamente, preparándome para lo que estaba a punto de suceder. El enfrentamiento era inevitable, y ya no había marcha atrás. El sonido de sus pasos resonaba en mis oídos como un martilleo constante, cada vez más cercano. Mi respiración era rápida, pero intentaba controlarla. A través de las sombras, pude ver cómo el taxista entraba lentamente al cobertizo, su cuchillo reluciendo bajo la escasa luz que se filtraba por las rendijas de las paredes. Su mirada era fría, calculadora, como la de un depredador que acecha a su presa. El miedo seguía presente, latiendo en mi pecho, pero algo dentro de mí había cambiado. Ya no era solo la víctima asustada. Ahora, estaba dispuesto a luchar. Me mantuve en silencio, agazapado detrás de las maderas viejas, observando cómo sus pasos lentos y precisos lo acercaban más y más a mi posición.
Mis manos temblaban, aferradas a la palanca de metal que había encontrado, y cada músculo de mi cuerpo estaba listo para actuar en el momento adecuado. Sabía que, si quería sobrevivir, tendría que aprovechar la mínima ventaja. El taxista se detuvo, levantando la cabeza y olfateando el aire, como si pudiera sentir mi presencia. Entonces habló, su voz grave y cargada de maldad. «No tiene sentido esconderte», dijo, su tono burlón y tranquilo. «Ya sé que estás aquí. Solo estás prolongando lo inevitable». Su risa baja y gutural resonó en el pequeño espacio, y sentí un escalofrío recorrerme de pies a cabeza. Los segundos se alargaban. El sudor resbalaba por mi frente, pero no me moví. Él estaba justo frente a mí, a solo unos pasos de distancia. Si me encontraba, sabía que no tendría otra oportunidad. Entonces, cuando sus ojos se desviaron por un momento hacia una esquina del cobertizo, decidí que era ahora o nunca. Me impulsé hacia adelante con toda la fuerza que pude reunir, levantando la palanca y lanzándola hacia su cabeza. El metal golpeó con un estruendo sordo, y el taxista soltó un gruñido de dolor, tambaleándose hacia atrás. No me detuve a pensar. Aproveché el momento de confusión para abalanzarme sobre él, empujando con todas mis fuerzas para desarmarlo. La lucha fue frenética, un torbellino de golpes, forcejeos y pura desesperación. Sentí el filo del cuchillo rozar mi brazo mientras luchábamos por el control. Mi mente estaba nublada por la adrenalina, y lo único en lo que podía pensar era en sobrevivir, en salir de ahí con vida. El taxista era fuerte, mucho más fuerte de lo que había imaginado. Cada vez que creía que lo tenía bajo control, se soltaba, lanzando golpes furiosos. Pero yo también tenía mi fuerza, el miedo, la desesperación. Era mi única oportunidad. No había margen para errores. Logré golpearlo en la mandíbula con el codo, y el cuchillo se deslizó de sus manos, cayendo al suelo con un tintineo metálico. Mi corazón dio un vuelco. Había una oportunidad. Me lancé hacia el cuchillo antes de que él pudiera reaccionar, sintiendo el frío metal en mi mano. Sabía que no tenía otra opción. No podía dejar que recuperara el arma, porque si lo hacía, sería mi fin. Mi cuerpo se movía por instinto, y antes de que pudiera detenerme, levanté el cuchillo y lo clavé en su pierna. El taxista gritó de dolor, un sonido desgarrador que resonó en el cobertizo. Se tambaleó hacia atrás, llevando sus manos a la herida, pero no se detuvo. A pesar del dolor, a pesar de la sangre que comenzaba a empapar su ropa, seguía avanzando hacia mí, con una furia salvaje en sus ojos. Sabía que no se detendría hasta que uno de los dos cayera. Me eché hacia atrás, con el cuchillo aún en la mano, observando cómo se arrastraba hacia mí, cojeando pero decidido. Su rostro, deformado por el dolor y la rabia, me aterrorizaba. Pero también sabía que no podía huir. No había escapatoria, no ahora. ¿Crees que con eso me detendrás?, gruñó, su voz distorsionada por el dolor. Vas a morir aquí, como todos los demás. Esa frase fue como una chispa que encendió algo en mi interior. ¿Todos los demás? ¿Cuántas personas habían estado en mi lugar antes de mí? ¿Cuántos habían caído en las manos de este monstruo sin tener la oportunidad de sobrevivir? No. Yo no sería una más de sus víctimas. Mi mente estaba en blanco, pero mi cuerpo seguía moviéndose. Con el cuchillo aún en mi mano, me lancé sobre él de nuevo, esta vez apuntando a su torso. El golpe fue certero, y su cuerpo se estremeció. El grito que soltó fue un sonido gutural, lleno de ira y desesperación. Cayó al suelo, jadeando, sus manos intentando detener la sangre que fluía de las heridas. Su respiración se volvía más entrecortada con cada segundo que pasaba, pero aún así intentaba levantarse. Me quedé allí, mirándolo, con la mente embotada y el cuerpo temblando. Sabía que había terminado, que ya no tenía fuerzas para continuar. Pero entonces, en el último esfuerzo, el taxista intentó alcanzarme una vez más. No podía permitirlo. Con un grito que resonó en todo el cobertizo, hundí el cuchillo por última vez. Esta vez fue definitivo. El cuerpo del taxista se relajó de golpe, y la furia en sus ojos se apagó lentamente, reemplazada por una quietud aterradora. Me quedé allí, jadeando, con las manos ensangrentadas y el cuerpo temblando. No sabía cuánto tiempo había pasado, ni cómo había llegado a este punto. Solo sabía que estaba vivo,
que de alguna manera había sobrevivido. El silencio que siguió fue ensordecedor. El cobertizo estaba sumido en la oscuridad, y el único sonido que podía escuchar era el de mi respiración agitada. Me dejé caer al suelo, apoyando la espalda contra una de las paredes destartaladas, sintiendo como el peso de todo lo que acababa de pasar me aplastaba. Miré el cuerpo del taxista, y una mezcla de alivio y horror me invadió. Lo había matado. Había hecho lo único que podía hacer para salvar mi vida. Pero eso no hacía que el miedo desapareciera. No hacía que el terror se desvaneciera. Me quedé allí durante lo que parecieron horas, incapaz de moverme, incapaz de pensar. No sabía qué hacer, ni cómo salir de ese lugar. Mi cuerpo estaba adolorido, cubierto de sangre, pero lo único que sentía era un vacío insondable. Entonces, escuché el sonido de un motor a lo lejos. Un coche. ¿Podría ser ayuda? ¿O tal vez alguien más, como el taxista? Mi mente estaba en caos, pero tenía que arriesgarme. Me levanté con dificultad, mis piernas temblaban, pero logré salir del cobertizo. La carretera estaba justo allí, y el coche que venía se detuvo al verme. Un hombre salió, con una expresión de incredulidad al ver mi estado. No podía articular palabras, pero cuando me preguntó si estaba bien, lo único que pude hacer fue asentir, aunque sabía que nada estaba bien. Me llevaron al hospital, donde finalmente me sentí seguro, pero lo que había vivido esa noche me perseguiría para siempre. El taxista no solo había intentado quitarme la vida, había marcado mi alma con un miedo que jamás desaparecería. A veces, cuando cierro los ojos por la noche, puedo escuchar su risa en mi mente. Esa risa baja, gutural, que resonaba entre los árboles. Sé que sobreviví físicamente, pero una parte de mí quedó atrapada en ese bosque, en ese cobertizo, junto a él. He tratado de olvidar, de seguir adelante, pero cada vez que me subo a un taxi, el miedo regresa. El recuerdo de sus ojos, de su sonrisa siniestra, siempre está presente. Los días después del incidente fueron borrosos. Pasé semanas sin poder dormir bien, siempre vigilando las sombras, esperando que de alguna manera él volviera. Sabía que estaba muerto, pero en mi mente, seguía vivo, acechándome. Me dijeron que lo peor ya había pasado, que había sido valiente, pero no me sentía así. Sentía que el miedo había ganado. Fui a terapia, intentando dejar atrás esa noche. Los psicólogos decían que con el tiempo, los recuerdos perderían fuerza, que los terrores nocturnos desaparecerían. Pero cada vez que cierro los ojos, revivo ese momento, y el pánico se apodera de mí de nuevo. El cuchillo, la risa, el frío de la noche. Todo vuelve, una y otra vez. Hubo una noche, no mucho después de lo que pasó, en la que estaba caminando por la calle, cerca de mi casa. Era tarde, y no había nadie más a la vista. De repente, escuché el sonido de un coche que se acercaba por detrás. El corazón me dio un vuelco, y me detuve en seco. El coche pasó a mi lado sin detenerse, pero en ese breve instante, sentí como si el tiempo retrocediera. Como si, por un segundo, estuviera de vuelta en ese taxi maldito. Mi cuerpo se congeló y no pude moverme hasta que el coche se desvaneció en la distancia. He evitado los taxis desde entonces. Me muevo en transporte público, camino lo más que puedo, y aunque sé que no todos los conductores son así, el miedo irracional a estar solo en un coche con un extraño nunca se ha ido. A veces pienso que jamás podré volver a confiar en nadie de la misma manera. La vida sigue, como dicen. Pero en mi caso, es una vida diferente. Ya no soy la misma persona que era antes de subirme a aquel taxi. Cada vez que paso por un coche detenido en la acera, mi mente me traiciona, recordándome lo cerca que estuve de no salir vivo. Las heridas físicas sanaron, pero las emocionales, esas todavía sangran. ¿Y el taxista? La policía me dijo que había estado en su lista de sospechosos durante meses. Decenas de desapariciones en el área, y yo fui la única persona que logró escapar con vida. Nunca encontraron los cuerpos de las demás víctimas, pero sabían que estaban ahí, en algún lugar. Me dijeron que era un psicópata, un asesino en serie, alguien que disfrutaba jugando con el miedo de sus víctimas antes de acabar con ellas. Y yo fui su último juguete. La única que sobrevivió para contar la historia. A veces pienso en las otras víctimas. En esas personas que, como yo, se subieron a un taxi creyendo que sería un viaje normal,
pero que nunca llegaron a su destino. Me atormenta saber que fui la única que tuvo la oportunidad de escapar. Y me pregunto, ¿por qué yo? ¿Por qué tuve esa suerte? ¿O fue simplemente un accidente, un error en su plan? Lo que sé es que, desde aquella noche, mi vida nunca ha vuelto a ser la misma. Cada día me esfuerzo por vivir con el miedo, pero también con la gratitud de estar viva. De haber tenido una segunda oportunidad. Aunque esa oportunidad viene con un precio, nunca más volveré a sentirme completamente segura. No importa dónde esté o con quién esté, siempre habrá una parte de mí que se pregunte, ¿y si vuelve? El miedo es una cosa extraña. A veces desaparece por completo y otras veces vuelve con toda su fuerza. Pero, al final del día, lo único que puedes hacer es seguir adelante. Así es como sobrevives. No se trata solo de salir con vida de una situación, sino de aprender a vivir después de ella. Y eso es lo que trato de hacer cada día. Vivir, a pesar del miedo, a pesar de lo que sucedió. Y cada vez que siento que no puedo más, me recuerdo a mí misma una cosa: sobreviví. Y eso, al menos por ahora, es suficiente.